Mónica, buenos días. ¿Qué tal? Estamos aquí el día de hoy, la revista Antidogma y la Universidad de la Comunicación, visitando a Mónica Mayer en nuestro tercer número de Antidogma, donde vamos a hablar de perspectiva de género. Y pues, ¿quién más para hablar de perspectiva de género que ya una personalidad en el ámbito del feminismo, en el arte? Y nos gustaría que nos platicaras más o menos cómo inicia tu trayectoria y cómo te das cuenta de esta urgencia y de esta falta de atención al tema de las mujeres en el arte. Pues fue un momento muy específico, siendo estudiante en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, hoy la PAD, y una compañera habló sobre mujeres artistas y nunca habían mencionado a una sola mujer artista en nuestras clases de historia, ni a Frida Kahlo, que en ese tiempo no era tan conocida como ahora. Claro. Y los compañeros, que bueno, pues mis compañeros son los que vienen del 68, los radicales, activistas, políticos, progresistas, nos dijeron que las mujeres éramos menos creativas porque la creatividad se nos iba en la maternidad. Anda. Y entonces a mí, ante un pensamiento tan científico, me di cuenta que podía ser la mejor artista del mundo, podíamos ser las mejores artistas del mundo, pero vivíamos en un sistema, en un medio que nos iba a invisibilizar por esta serie de prejuicios. Uh-huh. Entonces, pues sí me di cuenta que había que cambiar la sociedad para que nuestro trabajo se pudiera ver, lo cual es un poco complicado, ¿verdad? Pero ese ha sido el objetivo. Y estamos hablando, Mónica, ¿de qué tiempo? ¿70s? Los 70s, principios de los 70s. Ahora es cuando está el feminismo empezando, agarrando fuerza. Entonces no es como que hubiera yo inventado nada, es parte de un ambiente. Pero digamos, si fuiste pionera, junto con Maris Bustamante también en su momento, de esta ausencia de las mujeres en el contexto artístico en México. Maris y varias otras artistas, porque por ejemplo tenía yo como compañeras a Magali Lara en la Escuela de Artes, a Rowena Morales. Entonces era toda una generación que estábamos interesadas en estas cosas y empezamos a organizar exposiciones. Antes de formar los grupos feministas, que fueron en los 80, empezamos en los 70 a decir, bueno, pues ¿qué será una exposición de mujeres artistas? Es nada más por nuestros genitales que hacemos una curaduría, que en ese momento era importante porque es una manera de reconocernos, de reunirnos, de empezar a plantear lo que es el sexismo hacia las mujeres en el arte. Claro. Que sean nuestras ideas las que sean, de todas maneras esos prejuicios están. O es una exposición de feministas y pues no por ser feminista o haces buen trabajo o haces arte feminista. Son otras ideas y otros planteamientos. O sobre temáticas como aborto. Claro. Entonces empezamos a organizar distintas exposiciones y a conocernos y a trabajar. Ya en los 80 ya empezamos a plantear grupos de arte feminista. Uh-huh. ¿Y quiénes serían en ese momento, digamos, tus fuentes de apoyo? Es decir, vaya, de pronto yo recuerdo que había este programa con Memo Ochoa y que salían ustedes y platicando y toda la cuestión de la maternidad y parecía que como a través de esta broma con él habría una manera de concientizar, ¿no? Que es muy efectiva. Pero, ¿quiénes las apoyaban en ese momento, digamos, del sector cultural? ¿Y del sector feminista? Qué buena pregunta. No había, bueno, había, por ejemplo, siempre hubo apoyo de los medios de comunicación, porque es un tema que llamaba la atención. Okay. Entonces nos abrían desde un principio, no acabamos de organizarnos como polvo de gallina negra y ya teníamos artículos en los periódicos. Pero era bien interesante, ¿no? Porque yo pienso en los medios de comunicación y recuerdo estos programas porque los he llegado a ver y los he llegado a revisar y me parecía súper interesante que de pronto salían en el programa, pero luego venía como esta suerte de revista televisiva donde eran los temas de la mujer en horario matutino y lo que había eran secciones de cocina, secciones de moda, secciones... Pues, yo decía, sí, no, porque por ejemplo en Mevisión, que era lo que ahora es el 13, ¿no? Claro. Estaba Marta de la Lama, estaba Patricia Berumen. Entonces la barra femenina era barra feminista. Estaba en Radio Educación, pues también. No, bueno, claro, Radio Educación. Entonces, desde la causa de las mujeres, había toda una serie de programas, ¿no? Y en Televisa, Buenos Días o... pues había, sí, pues eso siempre. Pero, por ejemplo, con Ochoa siempre tuvimos las puertas abiertas, fuimos varias veces, y eso fue gracias a Maris, porque Maris patentó el taco. Una de sus obras fue patentar el taco. Entonces Ochoa, que tenía
bueno, tiene mucho este gusto por lo llamativo y lo popular y lo escandaloso de alguna manera, la invitó a su programa. Okay. Y desde entonces, tanto ella como yo, por mi cuenta, tuvimos las puertas abiertas para hacer lo que quisiéramos. En medios de comunicación. Y dime algo. En Conochoa, que era Televisa, que no sé si era Televisa. Las instituciones culturales. Pues las instituciones culturales nunca nos cerraron las puertas tampoco. Okay. No podían evitar hablar de nosotras, aunque fuera como pie de página. Okay. Entonces, ahí estábamos, ¿no? Hasta ahorita nos ha hecho una exposición de polvo de gallina negra. Ay, bueno. Hasta ahorita, hace unos años nos invitaron por primera vez, Germain Gómezaro, en una exposición en Monterrey, a exponer algo de polvo de gallina negra. De manera individual quizá no era tan complicado. Yo tuve una exposición en el Carrillo Gil en 87, desde que el tendedero, la primera vez que se hace el tendedero, esta pieza es en 78 y me invitan al Museo de Arte Moderno. Wow. Entonces, no es como que estaban las puertas cerradas. Como artistas siempre tuvimos presencia de manera individual y colectiva. Okay. Y cuéntanos un poquito qué es caldo de gallina negra, porque, bueno, para nosotros está perfectamente claro, pero quizá para quienes nos ven no saben tanto que... Perdón, caldo, Sí, polvo de gallina negra. Polvo de Gallina Negra es un colectivo que formamos Maris Bustamante y yo en 1983. Okay. Y el polvo de gallina negra es un remedio contra el mal de ojo. Y entonces ya pensábamos que era difícil ser artista en México, que es muy difícil, ¿eh? Sí. Ser artista, mujer artista, peor, y ser artista y feminista. No, bueno. Entonces nos teníamos que poner un nombre que nos protegiera desde el principio. Y el polvo de gallina negra pues es un remedio contra el mal de ojo. También jugando mucho con las cuestiones populares que tanto en el trabajo de Maris como en el mío han sido importantes, ¿no? El humor, ¿no? Como que también con un rasgo de humor a lo largo de tu carrera, que siempre está ahí, como de la sátira, que también es un modo de supervivencia, ¿no? Si no nos apoyamos del humor, de pronto... ¿Y cómo hablas de estas temáticas en un país como México sin confrontar? Que no tengo nada en contra de la confrontación, pero creo que hay que utilizar distintas estrategias. Sí. Entonces, sin confrontar y el humor te destantea. Sí. Entonces te hace que te entren las ideas de otra manera. Y además Maris y yo nos divertíamos mucho. Sí. Entonces yo creo que tiene que ver. No es como que dices voy a hacer obras con sentido del humor. Sí. Así nos salían nada más, ¿no? Y nos divertíamos mucho haciéndola. Y yo creo que seguimos trabajando, y yo sigo trabajando a la fecha, pues porque es divertido. Sí. Porque no es como que la pasas mal y sufres, ¿no? No es como que viva uno perfectamente. Yo hasta ahora empiezo un poquito a vender, pero toda la vida fue por justo gusto. Eso yo te iba a platicar y yo te iba a preguntar, ¿no? En cuestión de el efecto que tenían sus trabajos. O sea, a mí me gustaría saber si has hecho como algún balance a lo largo de los años del efecto que genera, por ejemplo, tu intervención en algún museo, como recientemente, bueno, el Tendedero, ni tan recientemente, pero vaya, el Tendedero, por ejemplo, ¿qué impacta? Y si has tenido oportunidad de ir viendo qué efectos va teniendo en la línea del tiempo, ¿no? Y en las generaciones que van surgiendo y en las propias artistas que van emergiendo. Es difícil evaluarlo así científicamente, pero yo veo cómo estábamos hace 40 años y cómo estamos ahora y la cantidad de artistas feministas que hay, la cantidad de proyectos, la cantidad de publicaciones, porque tiene que ver con todos estos distintos niveles, ¿no? Y veo que sí hay un cambio y sí se ha abierto el camino más o menos, las ideas de arte feminista han cambiado, progresado, son otras generaciones planteando otras cosas, pero quizá lo más fácil es analizarlo con la cuestión académica. Uh-huh. Porque a mí me toca, como en el 2003, 2002, que empiezan a llegar personas que quieren hacer su tesis de maestría o doctorado sobre arte feminista y no hay nada. Claro. No tienen quien las asesore, no hay libros que puedan consultar, no hay nada. Entonces Araceli Barbosa, Gladys Villegas, Lorena Zamora empiezan y tienen que abrir brecha, porque, por ejemplo, Araceli en la UNAM tuvo que hacer una tesis de este tamaño explicando la historia de la mujer a través de Claro. para que pudiera hablar de arte. Uh-huh.
Lo mismo Lorena Zamora en la UAM tiene que hacer la historia del arte para que en la UAM se abran lo suficiente para aceptarle una tesis que tenga que ver con arte y feminismo. Entonces, y Gladys Villegas, que la estaba haciendo fuera de México, la estaba haciendo en España, y por poco claudica porque no había dónde encontrar material. Entonces empiezan a consultar los archivos. Claro. Y empieza a hacerse material. Bueno, hoy ya está aceptado en los distintos posgrados, ya está aceptado y ya hay quien asesore y ya hay bibliografía. Entonces se va construyendo el conocimiento y de la misma manera se va construyendo pues antecedentes del arte feminista que ya le dan a las artistas más jóvenes incluso herramientas. En la ¿no? academia se han ido construyendo estas instancias de estudios de género, ¿no? Pues sí, no había. Cuando yo empecé no existían. Claro. Y si, por ejemplo, comparamos el día de hoy con el pasado, en el sentido de las artistas, no feministas, las artistas mujeres, que tengan cabida en exposiciones en los museos, porque yo de pronto, y eso es lo que hemos estado cuestionando, incluso a directoras y directores de museos, ¿no? De, oye, ¿y cuántos solos de mujeres hay, no? Porque de pronto hemos visto que sí llega a pasar que haya exposiciones de mujeres, pero son colectivas. Y decimos, ay, qué interesante, ¿por qué no una mujer solita merece individual. Todo en individual el museo, ¿no? Digo, nosotros tuvimos oportunidad de tener, por ejemplo, en el Museo del Palacio de Bellas Artes a Tamara de Lempicka, y era todo el museo para Tamara de Lempicka, y luego tuvimos a Antonieta Rivas Mercado, y lo mismo, ¿no? Se presentó el homenaje a Frida Kahlo, y entonces, al menos en ese periodo a mí me tocó vivir esos solos de mujeres, ¿no? Pero reviso de pronto en otros museos y sigo viendo esta ausencia, ¿no? Del arte de las mujeres. Ahí Silvana Gesualdo hizo su tesis también sobre el tema y no es parejo en ningún sentido, aunque desde que yo estudié somos por lo menos el mismo número de hombres y mujeres en las escuelas de arte, que ya te tendría que decir que participáramos igual. Pero sigue siendo como 25% de participación de las mujeres en exposiciones y como 25% en individuales. Y mucho esto que mencionas, que son exposiciones de mujeres artistas. Yo alguna vez escribí un texto que decía que era el síndrome de juntas y agarraditas de la mano, así como vamos al baño y vamos todas juntas. Entonces invitan a mujeres a exponer porque son mujeres, no porque es su trabajo, y no le dan un individual. O a la misma Magali en alguna ocasión pidió en el Museo de Arte Moderno una exposición individual y le dijeron, sí, pero ¿por qué no expones con Teresa Serrano? Pues ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser si son mujeres no pueden ser de manera individual? Claro. Todavía lo ves en el MOAC. Sí hay individuales, pero nunca de una mujer en las salas grandes. Exacto. Entonces sí, sigue habiendo mucho en contra de lo que tenemos que luchar, pero por lo menos es un poco más visible hoy. Ahora, también nos falta hacer el trabajo a las mujeres, porque, por ejemplo, una estadística de Betsabe Romero plantea que en el FONCA Jóvenes Creadores se lo dan parejo, proporcionalmente a como la piden, pero piden mucho menos mujeres, la solicitan la beca menos mujeres. Entonces, todavía hay que hacer un trabajo de fortalecernos, de tener la fuerza de pedir la exposición, y si te rechazan, volverla a pedir. Claro. Y de creérsela, ¿no, Mónica? Porque también yo creo que ahí merma mucho esta idea de que, híjole, ser artista, tú cuando te dijiste, ya, esto es lo que voy a hacer, soy artista, o te quedó claro, tuviste algunas trabas de toda esta cuestión de no, te vas a morir de hambre, o no pasaste por esas cuestiones. No, pues sí, pero digo, además viví toda mi vida de traductora y de dar clases de inglés. A mí me quedaba claro que si vives en un país con 60% de población en pobreza extrema, difícilmente vas a vivir de tu trabajo. Vengo de la generación de los 70, de los grupos. No hacías trabajo porque ibas a participar en galerías, ni a vivir de tu trabajo, ni siquiera era una opción. Sí tratamos en un principio de ver con galerías y demás, pero todo el tipo de trabajo que hacen, que de arte feminista, pues, no, en ningún lado se presentaba, ¿no? Entonces, en ese sentido no tuve como cuestionamientos, y vengo de una posición privilegiada también. Claro. Digo, sí vengo de una posición en la que, pues por lo menos mi casa la tenía. Entonces podía darme el lujo
de dedicarme a esto, sí, trabajando en todo lo demás, pero también hay que reconocer que hay situaciones de privilegio, ¿no? Claro, claro. Y algo que me encanta y que de hecho ha salido a colación en algunas de las pláticas que hemos tenido es esta noción que no sé si necesariamente tú acuñaste, pero de que la usaban muchísimo tanto tú como Maris, que era la noción de la triple, ¿no? Y cuádruple jornada. Habla un poco de eso porque también es crucial sacarlo a la luz y de pronto que se hable de ello. Sí, yo creo que en el feminismo setentero se hablaba mucho mucho más que hoy, de la doble jornada. Sí. Y de la producción y reproducción de la fuerza de trabajo, en este sentido de todo el trabajo gratuito que hacemos las mujeres dentro de la casa, que está basado el sistema económico sobre eso. Si nos pagaran por hacer el trabajo de casa a las mujeres que se dedican a eso nada más, por la participación, se cae el sistema económico, ¿no? Es todo un trabajo gratuito que no se... de reproducción de la fuerza de trabajo, o sea, el cuidado de los niños, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hablábamos de la jornada de trabajo para mantener el vicio, como decía yo, porque de algo había que mantener el vicio del arte, el trabajo en la casa y el trabajo artístico, ¿no? Eso yo creo que va cambiando un poco también la parte de, espero, ¿no? Que ya haya mucha más participación. Pues yo también esperaría. Del cuidado de los niños, de que haya guarderías, de que se participe... las personas que están en la familia, que participen del trabajo de la casa, ¿no? Y Mónica, a mí me gustaría que nos platicaras, por ejemplo, cómo escogías la temática, cómo escogías la manera de expresar en tu trabajo estas denuncias o estas invisibilidades que había hacia la mujer, o esta manera de ponerlo a lo mejor como una suerte de parodia para que entonces se entendiera el mensaje de, ay, claro, sí es cierto, pero ¿por qué son ellas, no? Y no nosotros. Es decir, porque yo creo que justamente cuando empiezas a incursionar o eres pionera en esto, pues no estaba dado, así como los trabajos de investigación y no había a dónde voltear para ver, a dónde volteabas tú, ¿no? Para tratar de sacar esto y cómo lo ponías, cómo lo ejemplificabas. De las temáticas no había problema, porque yo hay dos cosas que me creí en esta vida, no son muchas. Una es que lo personal es político, que es como la frase básica del feminismo, y otro es que no hay diferencia entre el arte y la vida, que también tiene mucho que ver con la generación de la que vengo. Entonces, pues el trabajo, cuando hablábamos de la maternidad, es pues porque estábamos involucradas. Yo tengo 2 hijos, Mari tiene 2 hijas, Maris tiene... son cuestiones que era lo que nos estaba afectando en la vida. Las primeras obras que tienen que ver con la sexualidad, pues es porque estaba entrándole a ese rollo. Claro. Entonces tiene que ver con la experiencia personal. La forma va variando desde, tiene que ver con empezar a hacer un trabajo de investigación artística que va con cuestiones de neográfica, que va con cuestiones de performance, que va con buscar esas nuevas herramientas que estábamos investigando también generacionalmente en ese momento, y ya la forma pues se va dando. Ahí sí es como una cosa extraña que no sé cómo decírtelo, porque no es un texto académico. Claro. Entonces se juntan todos estos elementos y sale la propuesta artística, ¿no? Y es que es interesante porque, por ejemplo, mencionabas lo de las becas o los apoyos o los estímulos a la creación de FONCA y demás, pero yo pienso, ¿no? Desde esta escena, y yo hago fotografía, entonces de pronto digo, bueno, pues yo hago una fotografía y se presenta una exposición o en una galería y la gente llega, la ve, ay, me gustó, la quiero para mi casa o lo que sea, el coleccionismo y tal, y van y la compran. Pero de pronto me pregunto, ¿cómo hacías tú para trabajar, para realizar tu trabajo? Porque justo estas temáticas que en un momento dado no son tan vendibles, ¿no? Es decir, el tendedero llega alguien y lo compra. O sea, estas acciones, por ejemplo, justamente, o en el performance, ¿no? Que pues no puedo llegar y comprar el performance. ¿Cómo haces si este arte no es vendible, ¿no? Si el performance no lo vendes, ¿cómo obtienes estímulos? ¿Cómo obtienes, pues, fondos para poder trabajar? Sí, ¿cómo sobrevives? Yo sé que tienes estas cosas paralelas y la traducción y tal, pero no sé, o sea, es decir, ¿cómo generas tu trabajo profesional que sea también pues un recurso de vida, cuando tu arte es un arte comprometido con lo social? Pues no lo logras. Gracias.
Y No, entonces está terrible. No se puede. Realmente Exacto, manteníamos nuestro trabajo artístico con las traducciones y las las cosas paralelas. Y hacemos un trabajo, si tú te fijas en El Tendedero, es una obra que se puede hacer con 2 pesos. Son obras salidas, y todo el trabajo que se hacía, fotocopias, Claro. no es casual que hayamos estado trabajando con esos materiales. Sí, sí. Digo, yo no iba a hacer una pieza en la que le pusiera una fotografía, le ponían una fotocopia. Claro. En parte porque estábamos interesadas en estos recursos, pero en parte porque no alcanzaba para más. ¿Y consideras tú que sería un momento de plantearnos en la política cultural, por ejemplo, que existiera este tipo de estímulos para este tipo de trabajo que es tan urgente? Yo incluso planteo que las becas deberían de ser el mercado alternativo de este tipo de trabajo. Cuando empezamos, por ejemplo, no te daban ni para producción en los museos. Wow. Hoy por lo menos te dan para producción. Y me acuerdo incluso haber tenido una discusión con Silvia Pandolfi, que era directora, creo que del Carrillo en ese momento, o estaba en el MUCA, no sé. Y de decirle, oye, es que por lo menos echen la mano con la producción. Sí. Y me dice, sí, ¿verdad? Deberíamos. Claro. Entonces, eso ya se ha desarrollado mucho también. En general te patrocinan la obra o ponen recursos si te piden que hagas una instalación o hagas algo así. Y están las becas, que yo creo que deberían de ser para ese tipo de trabajo. ¿Has tenido tu oportunidad en ese sentido de dirigirte a estas instancias como para sensibilizar de esa parte y decir, a ver, yo considero que esto está faltando o escribo tal texto, porque también me gustaría hablarle a la comunidad universitaria sobre estas ideas que también pueden tener para involucrarse en el diseño, la formación, la estructuración de políticas culturales, ¿no? Es decir, ¿qué queremos? Porque de pronto hay como una pasividad, tú decías, las artistas no se avientan y no van y a lo mejor no creen en sí mismas, pero también ¿qué pasa del otro lado? Si ahora estamos formando gestores culturales, pues ¿cuál es el papel que tiene el gestor en un momento de liderazgo, de decir, me parapeto ante las instituciones públicas y les digo, oigan, falta esto está mal? O sea, no solo diseñen ustedes, nosotros les podemos ayudar a diseñar. Para mí eso ha sido una parte fundamental Claro. también. Si lo que quiero es cambiar la sociedad, tengo que cambiar las instituciones, tengo que cambiar el mundo académico, todos estos espacios. Creo que a mí me sirvió mucho que escribí 20 años para el periódico. Entonces, ¿En qué periódico? En el Universal. Wow. Entonces, al de mujeres artistas de performance y de todas estas cosas. Estaba muy al tanto de las cuestiones de políticas culturales y participé en cosas como el grupo de los abajo firmantes, que se formó cuando salieron las becas y los jurados se dieron beca y no había gente que se la daban sin tener proyecto. Ha cambiado mucho, claro, realmente ha cambiado mucho. Y entonces sí ir y plantear que se tienen que abrir ciertos campos. Ahora, hasta recientemente, yo soy bien peleonera, un día voy a hacer un libro con todas las cartas que le he mandado a funcionarios, a periódicos, a vamos todos. A hacerlo, vamos a hacerlo. Porque creo que sí se tiene que hacer y funciona. Sí. Y entonces nos hemos metido con o cuando le han recortado otra vez más el presupuesto a cultura, y con distintos artistas, vámonos con los diputados, vámonos con los senadores. Ahorita ya me da flojera, porque todos los años es lo mismo, ya es un pleito que me conozco, pero que se tiene que hacer, porque no se vale, yo creo que no se vale decir, ay, las becas del FONCA, y a todos los artistas. Pues haz algo al respecto. Exacto. Si tienes una denuncia, denúncialo, involúcrate. Claro. Y sí teníamos nuestras juntas con todo el mundo. No cambiamos todo, pero sí logramos cambiar algunas cosas. Entonces, sí, a mí esa se me hace una cosa fundamental dentro de los museos, dentro de las universidades también, dentro de las universidades, todo esto, sí. Claro. Y más si son de gestión cultural. Sí, por supuesto. Porque esa sería la parte importante. Claro. No, y acá en la universidad tenemos nosotros cine, publicidad, periodismo, comunicación y gestión de la cultura y las artes, comunicación visual, comunicación social, mercadotecnia, en fin, son 9 carreras, todas ellas vinculadas con contenidos y todas ellas vinculadas con un quehacer creativo, quehacer creativo, y pues es muy importante, me parece, que se rompa esa pasividad, ¿no? De estar como esperando, porque creo que ese es uno de los grandes lastres que también hay en nuestro país, ¿no? Esta imposición del sistema, pues a lo mejor muy a la romana, muy a lo francés, muy donde las instituciones culturales están regidas por el Estado, pero la iniciativa privada y la gente, pues como que no se mueve, ¿no? Sí. Y tal vez sea un momento de que podamos tener
mayor intervención en ello, ¿no? Y a veces no es hacer la manifestación de 2 millones de personas, no se requiere eso, se requiere mandar una carta, se requiere hablar con las personas hacer unas propuestas interesadas, ¿no? Hacer propuestas, ir hablando, sí. Claro. Oye, Mónica, a mí me gustaría hablar de esta otra faceta tuya que también es vastísima, por decirlo menos, que es la parte del archivo, que ya brevemente mencionaste, y de la importancia que eso ha tenido también hoy en tu carrera y tu trayectoria, porque justamente Reina mencionaba esta parte de que, bueno, pues no, el arte más de corte social no se vende, no, pero es importante que se registre y que quede de pronto ahí como un manifiesto de que pasó. Entonces ahí la labor de registro y justamente de archivo posterior a ello es enorme. Y tienes tú pues que es Pinto mi raya, ¿cómo lo llamamos? Pinto mi raya es, así como fue el grupo con Maris, de arte feminista, con Víctor Lerma, que es mi pareja en la vida y el arte, desde que estábamos en la escuela de arte. Qué bonito. Nos planteamos hacer un proyecto que primero iba a ser una galería de autor y luego dijimos, no, lo que necesitamos es en una época en la que el arte contemporáneo empieza a cuajar, todavía no había instituciones, todavía no había críticos, todavía no había publicaciones, y plantearnos un proyecto de cómo le hacemos para intervenir en la sociedad, a manera de proyecto artístico. Entonces, una de las primeras cosas que hicimos fue decir, yo creo que en parte porque yo escribía en el periódico y nos leíamos, veíamos todo lo que había en los periódicos, es decir, hay muy pocas publicaciones de arte contemporáneo en México, pero en esa época había 34 periódicos en la ciudad, 12 o 13 de los cuales tenían crítica de arte, crítica, opiniones. Entonces empezamos a decir, bueno, vamos a reunir esto. No lo planteamos como archivo en un principio, dijimos como seguimiento de prensa, que tienen los políticos, que tienen las empresas, que decíamos, tiene el FONCA, les llegan todos los periódicos, y en vez de mandar todo lo que son textos de opinión de arte, al CENIDIAP y al CENIDIM y a todo esto, nada más le mandan a Tovar y de Teresa en ese momento, peinaditas las críticas, el resumen y ya. Entonces empezamos a hacerlo así y vendérselo a bibliotecas. Un poco también tratando de ver cómo haces que sea sustentable el trabajo siendo de otra manera. Como al año esta Dulce María López Moro, que trabajaba en el Museo de Arte Moderno, nos dice, oigan, ¿y por qué no le ponen un índice? Porque era como seguimiento de prensa. Y entonces empezamos a ponerle un índice. Y luego, unos años después, alguien nos dijo, ¿y por qué no le ponen volumen? Y se fue convirtiendo en un archivo. El archivo tiene pues cerca de 40,000 textos de opinión, cerca de 300,000 noticias y entrevistas. Y reunimos durante 25 años la historia del arte en México. Entonces, toda la opinión a través del periodismo. Y lo hicimos Víctor y yo. ¿Y dónde se puede consultar este archivo? Muchos están, por ejemplo, en la Biblioteca de las Artes, en la Biblioteca Estéticas, en gran parte en Casalam, que eran nuestros clientes. Entonces, se las mandábamos como servicio de prensa, nos pagaban, y eso medio pagaba los gastos. Yo toda la vida le dije a Víctor, este es un proyecto inviable, irredituable, y realmente en términos de familia pues nos afectó mucho porque no era redituable. Pero Víctor es bien terco, entonces bien terco y obsesivo. Entonces, y a ti por ahí te hablan también, ¿no? Sí, pero yo soy mejor para contar la historia. Pero él, para hacer ese trabajo realmente de guardar todo este material, de tenerlo en orden, de clasificarlo. Con el tiempo empezamos a reunir, yo empecé a reunir mis textos sobre mujeres artistas y hacer pequeños como libros de artista peinados, y nos invitaron a la Sala de Arte Público Siqueiros a hacer una pieza para la sala de arte. Entonces dijimos, pues vamos a buscar en nuestro archivo todo lo que hay de arte público y todo lo que hay de Siqueiros, a manera de librito de artista. Y entonces empezamos a hacer, siguió creciendo esto con el tiempo, peinados temáticos. Entonces, esos para mí son muy valiosos porque, por ejemplo, está el de performance, que son como 850 textos, y hay textos en los que ni siquiera se dice que es performance, pero nosotros sabemos que es performance. Entonces, están ahí. Hay uno que es, y digo que cumplí con la matria, porque hicimos el de mujeres artistas, que son 3 tomos y uno de fotógrafas, ¿no? Entonces, ahí está todo ese material.
que yo creo que para quien investiga es muy útil. Y entonces para nosotros era, vamos a intervenir en la investigación. Justo. El archivo grande son todos los temas de artes visuales. Uh-huh. Esos son los temas que nos interesan. Mujeres artistas, gráfica digital, fotografía, performance, educación artística, que eran nada más como 120 textos, wow. ¿no? Pero reunir esos materiales en los temas que nos interesaban para facilitar la investigación. Sí, que es crucial. Hicimos, cuando cumplimos 20 años, unas cajitas digitales con estos materiales con 10 temas, y pues también las donamos, porque son proyectos que nos patrocinaron, que conseguimos becas, creo que en ese caso fue de Vancomer, para poder producirlo y donarlo a universidades y museos. Okay. Entonces, a manera de CD, ¿cierto? A manera de CDs. Yo me llegaron algunos. Sí. Y pues facilita la investigación. Sí. Ahora, lo malo es que los puedes donar, pero eso no garantiza que los usen. Exacto. Claro. Entonces, cuando hicimos de la cajita digital, ya lo donábamos con la condición de que fuéramos a darle una plática a los maestros y maestras, porque si no, ni saben que tienen el material. Sí. Entonces sí, complicado. Pero a la vez me encanta porque en lo que llevamos ahorita de esta breve plática, como que hemos hablado de todo este espectro, ¿no? Desde el aspecto creativo, aspecto política cultural, pero también la investigación y la historiografía. Lo importante es que desde ahí también se abarque y se vaya generando contenido para que en efecto las futuras generaciones tengan a dónde voltear y tengan el material ahí al alcance, que eso es importantísimo. Además hacíamos performances basados en esto que encontrábamos. Entonces, por ejemplo, hicimos una exposición que invitamos a todos los críticos, investigadores a hacer obra y que nos prestaran sus columnas en los periódicos para que los artistas escribieran. Entonces, un poco cuestionando de los personajes de nuestro archivo, cuestionando las relaciones de poder. Wow. Entonces fue bien interesante porque los investigadores, críticos, etcétera, críticas, le entraron con singular alegría, estaban muy contentos. Había quienes habían tomado clases de arte, quienes habían querido ser artistas y no, y le entraron con muchas ganas. Los artistas les sacatearon a escribir de los críticos. Entonces esa, por ejemplo, fue una exposición que surgió la sugirió Teresa Alconde, y nos dijo una exposición ahí chiquita en su galería alternativa, que teníamos en nuestro espacio, de críticos, y nosotros dijimos, no, esto en grande, claro, ¿no? Claro. Entonces fue muy interesante. Hacíamos performances que tenían que ver con lo que pasaba en el archivo, etcétera, ¿no? Y esos pues muy divertidos. Sí. Mónica, pues yo te preguntaba de esta exposición retrocolectiva y del término que en sí me parece fantástico, que junto con Karen Cordero como curadora se presentó en el MOAC hará un par de años, si no me equivoco, que se llamó Si tiene dudas pregunte, y que trataba de abarcar, digamos, la diversa gama de tu trabajo a lo largo de tu trayectoria. Me gustaría que nos hables un poco al respecto. Sí, fue un trabajo largo con Karen Cordero, que fue curadora, y bueno, Karen Cordero es historiadora del arte feminista. Sí. La conozco desde el primer taller que di de arte feminista en México en 83. Ella llegaba a México, entonces es una complicidad de muchos años. Y la palabra retrocolectiva es un término de María Laura Rosa, que es una investigadora feminista argentina, que cuando se enteró que me estaba haciendo Karen la retrospectiva, me dice, pero ¿cómo pueden hacer una retrospectiva de tu trabajo si todo tu trabajo es colectivo en colaboración? Entonces acuña este término, que es muy interesante. La exposición se llama Si tiene dudas, pregunte, que es una obra que hice, que se llama de hecho Performance Parásito, porque a mí me interesa mucho la comunicación entre artista, público, etcétera. Entonces hay artistas que hacen performance y dicen, yo no le explico nada al público porque tiene que enfrentarse con la obra y agarrar lo que pueda, ¿no? A mí como los procesos pedagógicos sí me interesan mucho. Entonces tengo este performance que me paro con un letrerito junto a otros artistas que están haciendo performance y dice, si tiene dudas, pregunte. Y no es para explicarles, es para entablar un diálogo. Claro. Entonces así se llamó la exposición y estuvo como 6 meses en el MOAC. Y el reto era, tanto para Karen como para mí, hacer una exposición que no fuera un fin, sino un medio. Exacto. Porque como artistas feministas lo que queremos, ¿no? Y ahora como artista de arte político,
no me interesa pensar en una exposición que pone las obras bien bonitas en el museo y ahí se quedan, porque eso es un mausoleo, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces para que sea un espacio y que de ahí se generen otras cosas? Exacto. Y eso implica, pues una vez que está la muestra, a tomar un montón de actividades, tener relación con distintos grupos, hacer que sea un foco del que se generen actividades y que sea un vínculo con la sociedad. Exacto. Entonces fue muy divertida, la exposición fue muy complicada. Yo solita di 54 visitas. ¿Qué tal? Qué bueno. Y a veces era porque me interesa realmente tener contacto con otras personas y hablar de estos temas. No creo que la obra solita logre los niveles de concientización, te toca en un plano emotivo, posiblemente intelectual, pero después hay que trabajarlo. Entonces damos la visita guiada, hora y media, y luego nos íbamos a platicar muchas veces con chavos de la universidad, de prepas, y entonces ahí se armaba la discusión, claro. Y ahí era el proceso que pues sí, de repente me decían los chavos, ay, es que a mí me enseñaron a ser muy insistente con las chavas, ajá, que esa era la manera de acercarse, y les decía, pues te engañaron, claro, porque eso no vas a lograr nada, ¿no? Y ¿cómo le haces para procesos que nos deseduquen? Claro. Y así como eso, pues un montón de actividades que tuvimos durante la exposición. Y para mí es que fue una revelación, perdóname, la parte de justamente las llamadas activaciones, ¿no? Y a nivel pedagógico, el feminismo tiene pues todo este interés en justamente hacer de las exposiciones, sobre todo, espacios de compartir. O sea que en ese sentido para mí fue reveladora, por eso la traía yo a colación. Pero y para mí no hay diferencia en mi trabajo artístico entre lo que es la producción artística y lo que es la educación, lo pedagógico, lo activista y lo artístico, sí, ¿no? Se me mezclan también, claro. Y yo quisiera preguntarte, Mónica, ¿en dónde estás ahora, a 40 y tantos años de haber iniciado en estas trayectorias? ¿Dónde está Mónica Mayer ahora? ¿Hacia dónde va? A lo mejor son muchas preguntas, pero me parece interesante. Estamos finalizando años y empezando 2020 y tal. Entonces, ¿qué viene para ti? ¿Qué quieres que venga para ti? ¿Hacia dónde vas a dirigirte? ¿Y qué es lo que va a pasar con Mónica Mayer y tu obra en estos meses venideros? Es interesante porque una cosa es lo que una propone y otra cosa es lo que la realidad dispone. Y entonces, por ejemplo, a partir de 2007 que hubo una exposición en Estados Unidos que se llamó WAC, Art and the Feminist Revolution, el tendedero empezó a agarrar notoriedad. Entonces empezó a partir, lo han invitado y ha ido creciendo a partir de la exposición en el MUAC. Que es como un antecesor del Me Too. Es un prehistórico, ¿sí? Es un Me Too prehistórico, claro. Digo yo siempre. Sí, porque es un tendedero, es un tendedero con papelitos, claro. En lo cual que empezó en 78 en esta exposición en el Museo de Arte Moderno que me invitan a participar, que fue como la primera exposición de performance, instalación y videoarte en el Museo de Arte Moderno, el Salón 77-78 Nuevas Tendencias, que organizó Sebastián, que fue maestro nuestro en la escuela. Y fue maravilloso porque nos enseñó a gestionar. Hablando de gestión, yo a Sebastián eso le agradezco mucho, que nos lanzó al ruedo. Órale, vamos a hacer la exposición y cómo le haces para que haya prensa. Y entonces se consiguió un camión y fuimos de periódico en periódico haciendo performance. Y cómo le haces para reunir fondos. Y creo que Tamayo nos donó 3 obras y se subastaron o se vendieron. Todos estos procesos de cómo hacer una exposición. Entonces yo siempre le agradezco que aprendí a ser artista más profesional por eso, aprender a cómo lo haces, ¿no? Entonces la exposición era sobre la ciudad. Y yo ya estaba metida en el feminismo y me molestaba mucho el acoso. El feminismo era muy chiquito, a duras penas nos daba tiempo de hablar de aborto y de violación, a duras penas. Y dije yo, bueno, pues voy a hacer una pieza sobre lo que más detesto de la ciudad, que es la cuestión de acoso, y me salí a preguntarle a mujeres qué es lo que más detestas de la ciudad. Diferentes edades, clases sociales, profesiones, y muchas me decían la cuestión de acoso. De repente cuando me decían la basura, y les decía yo, ¿y no te saca de onda que te agarren la nalga en el pecero? Entonces, sí, me molesta mucho, ponlo. No es sociología lo que estaba yo haciendo y no era una encuesta.
Entonces, con toda la libertad artística, era un acto de... Para mí el performance es cuando ese momento que estás hablando con alguien y le cae el 20 y se llenó. A la hora de la hora se llenó. Muchas de las respuestas eran de acoso y yo no lo había planteado como obra participativa porque ni había obra participativa en ese momento, ¿no? Pero las mujeres solitas llegaron y empezaron a escribir. Salió mucho en prensa. Es una pieza que fue muy llamativa desde su principio, pero se quedó guardadita hasta esta exposición de WAC. Y entonces empiezan a pedírmela y pedírmela y pedírmela. Y ahorita es muy interesante porque me la piden tanto en bienales, cosa que de repente soy artista internacional, lo cual me cae muy en gracia porque ese mundo no lo conocía. Y también, pues a cada rato, que lo vamos a hacer en la universidad de no sé qué, órale, yo te asesoro, vamos viendo. Entonces es un trabajo activista artístico que me emociona mucho. Yo quizá ya no estaría haciendo el tendedero. Yo personalmente quizá lo que querría es dedicarme a dibujar, que con la misma exposición salieron mis dibujos, que yo hacía mucho que no dibujaba, y se me antojó de nuevo. Pero, pues es demasiado interesante lo del tendedero. Es demasiado interesante, está yéndose por distintos caminos, reverbera, por ejemplo, lo hice en Argentina el año pasado, creo que fue, y al taller que di vinieron, porque ahora lo doy con taller, porque el primero que hice lo hice yo solita. Es una pieza que lo que importa es el proceso, no nada más pone el tendedero y a ver qué pasa, ¿no? Entonces di un taller, participaron conmigo artistas y activistas para definir qué preguntas eran importantes en cada contexto, porque no es lo mismo. Y a dónde presentarlo, a dónde ir a obtener estas respuestas. Vinieron un grupo de maestras, le hicieron en la normal 15, entonces ya de entrada ahí ya fue un cambio, porque ya reverberó y se fue a otro lado. Pero luego me hablaron 2 alumnas que habían participado, que si lo podían hacer ellas, porque en la escuela, pues equivalente a preparatoria cerca de donde estaban ellas, se había suicidado un chico trans por bullying. Entonces, el hecho de que lo tomen como herramienta, que sea útil como herramienta para distintas causas, para mí es maravilloso. Entonces es el trabajo de asesorar, de documentar, de ir viendo cómo se hace en distintos contextos. Y son retos grandes, porque de repente hazla en Japón, que es otra cultura, que es otra situación completamente, y cómo llegas con el grupo a plantear las preguntas de que sean de manera adecuada al concepto, porque por ejemplo en Japón no es igual el concepto de acoso que aquí. Entonces es toda una discusión muy amplia. Allá también ya se ha reverberado varias veces y lo han usado en manifestaciones y lo han usado en situaciones académicas. Entonces es muy interesante para mí ver esto que va sucediendo. Ahora, volviendo a las cuestiones económicas, yo el tendedero no lo vendo. Exacto. No se puede vender porque, uno, por cuestiones éticas, porque es el dolor de las mujeres. ¿Cómo va a vender eso? Entonces, a lo mucho en instituciones cobraré mi taller. Pero no es una pieza que se pueda vender, y es una pieza que se reproduce también de maneras muy variadas, y tampoco es como que pueda yo decir tengo derechos de autor sobre esto. Guardaré la historia de yo como he ido viendo el proceso. En algún momento me gustaría sacar un libro sobre el tendedero, porque es interesante como en términos artísticos este proceso que lo que va generando, como lo que va sucediendo. Sí, que ya se me olvidó que me habías preguntado. que venía justamente para Mónica, para el 2020 sacaremos un libro que empezó a gestionarse con la exposición del MOA, que había mucho material de todo lo que he escrito, y vamos a sacar un libro que se llama Intimidades o no, Arte, Vida y Feminismo, textos de Mónica Mayer. Invité a Julia Antivilo y a Cadnira Bello a que se metieran a mi archivo y estuvieron más de 1 año y medio leyendo todo. Yo escribo desde que tenía 8 años, tengo diarios. Entonces toda la vida he escrito. Dice Cadnira incluso que he escrito más de lo que he hecho obra artística, porque 20 años escribí en el periódico, porque he escrito conferencias, porque he guardado diarios toda la vida. Entonces se metieron a rastrear y empieza creo que en el 76, cuando es la primera vez que me voy a
a la Escuela de Arte Feminista en Estados Unidos, y son textos escogidos que tienen que ver con el arte feminista, con mi propia producción, con el performance, con las políticas culturales. Claro. Está un diario que presenté como parte de una instalación en el MAM, que es toda la época de los abajo firmantes y las broncas con el FONCA cuando empieza. Entonces eso me entusiasma mucho, y acabamos de tener una campaña de Kickstarter para que salga de manera independiente, y la logramos. Entonces me emociona mucho, que es un libro que va a salir también con el apoyo de la comunidad, ¿no? Pero eso justo nos lo das como un gran ejemplo de todo lo que se puede hacer para hacer posibles las cosas, los proyectos. Porque eso de estarse ateniendo a, y es que no me dieron la beca, entonces ya no me muevo, y es que no me dieron la beca, es que no me dieron el espacio. Y la beca es la cereza del pastel. Claro. Exacto. Uno tiene que encontrar maneras de poder seguir haciendo el trabajo constantemente. Claro, y te has ido metiendo a todas estas plataformas alternativas como Kickstarter y tantas otras que hay, ¿no? Que realmente pues son recursos importantísimos, ¿no? Para hacer las cosas que no es fácil, ¿eh? No es nada fácil. Bien complicado. Claro. Pero también tuve el apoyo de todo un equipo de personas que me echaron la mano muy generosamente a hacer toda la producción que se necesita para eso, ¿no? Sí, wow. Trabajar en colectivo también, ¿no? Trabajar en colectivo. Cuán importante es el hacerse de, pues eso, el dar, poner, que también es un poco el espíritu de Antidogma, el ofrecer un producto, pero que se distribuya gratuitamente, no se cobra por aparecer ahí, ¿no? Y pues es eso, es hacer lo que nos gusta, porque creemos en lo que hacemos, y yo creo que esa es una de las claves. Y difundir también lo que uno está haciendo, porque pues si lo tienes guardadito pues no sirve para nada, ¿no? El chiste es de que se vea. A mí en este sentido me gustaría que nos platiques cómo ves las cosas que pasan hoy en día, cómo ves estas juventudes que irrumpen en el medio, que llegan y que dicen, esto no me está gustando, y empiezan a actuar, y no sé, ¿qué opinas? A mí me encanta, yo estoy fascinada con el feminismo. Está fantástico. Que está ahorita, que creo que las empieza jóvenes a cuajar muy recientemente con las manifestaciones que hemos tenido, y me interesó mucho. A mí me interesan las manifestaciones como actos rituales sociales, ¿no? Y la manera de cambiar, cómo puedes cambiar o no cambiar un discurso de una manifestación. Entonces, se me hizo maravilloso cómo en las últimas manifestaciones, sí, por un lado hubo violencia, que es necesaria porque ya habíamos tratado de todas las maneras bonitas, amables, serias, formales, de cuestionar toda esta violencia hacia las mujeres. Entonces, no es como que yo promueva que los monumentos se grafiten, pero es un último recurso. Claro. Es un último recurso, y yo creo que está bien que se utilice, porque no es posible la violencia en la que vivimos. Se me hace que fue muy interesante, por un lado, toda la cuestión de usar el glitter y de cambiar la imagen de la manifestación, y todo esto que veías, bueno, vamos a hacer el glitter pero ecológico. Y por otro lado, que las restauradoras salieran con su desplegado diciendo, a fin de cuentas nosotros somos las que vamos a limpiar esos monumentos, se tiene que documentar, los monumentos son espacios vivos urbanos. Entonces se me hace que se logró cambiar un poco la narrativa, que la narrativa de las manifestaciones anteriores era, se metió un periodista, a donde estaba perfectamente definido que no se debería de meter, y lo sacaron. Son una bola de violentas, vándalas. Sí, ¿no? Entonces se me hace que se cambió, y con toda la cuestión de los memes, que también creo que funcionaron muy bien. Entonces eso me que ahí interesa. Hay que seguirle la pista a todos. Yo creo que sí, es el humor nuevamente, usar el humor, cambiar la narrativa, porque siempre era la narrativa. Entonces se me hace el violador en tu camino también. Ese se me hace maravilloso, ¿no? Se me hace maravilloso que cómo pegó como por todos lados. Sí, un himno como bien concreto, con consignas muy puntuales. Y lo que despertó es toda la emoción que hay, todo el problema, toda la problemática que hay por todos lados. ¿No? Sí, hoy veía en Kenia, en Nairobi en concreto, entre trabajadoras del hogar en Estados Unidos. O sea, el ver eso a mí
sí me está llevando como a un lugar de esperanza, que de pronto hay amigas que me dicen, no, yo soy escéptica porque apenas lo que se está logrando tocar es a nivel discurso, hay que cambiar de facto, pero yo lo veo con esperanza porque pienso que pues sí, el discurso es un primer paso, ¿no? Y que al menos pone sobre la mesa temas que si bien han estado ahí siempre, ahora ya es como franco y abierto y manifiesto que hay que tocarlos y tratarlos y empezar a cambiar. Pero es apenas la punta del iceberg. Yo creo que lo que se tiene que cambiar es muy profundo. Es estructural. Pero, por ejemplo, la manifestación que fue en 2016 del 24A, y estamos bien orgullosas porque habíamos ido, creo que 5 o 6 mil mujeres a la manifestación. Al día siguiente hubo una carrera de Avon y fueron 10,000. Sí. Entonces estamos viendo esto, sí. Y ayer fueron 10 millones de personas a la villa. Sí. Entonces estamos apenas rascándole en esta cosa mucho más amplia que es a donde... Vamos a hacer performance a la villa el 12 de diciembre, ¿verdad? Yo creo que podría ser un poco riesgoso. Zapata en el Bellas Artes, ¿no? Pues Zapata en el Bellas Artes, todo este escándalo que se ha armado, ¿no? Entonces, bueno, ya tienes la ley, pero hay que cambiar la cultura. Exacto. Para eso sirve el arte, porque el arte es buena herramienta de la cultura. Entonces, solita no cambia nada, pero es buena herramienta de la cultura para ir creando estas pequeños actos de concienciación o concientización, como le decimos acá, que son muy importantes, ¿no? Claro. Y Mónica, a nosotros nos gustaría, para cerrar esta deliciosa plática que tuvimos contigo, que nos dieras pues un mensaje a las universidades, a las comunidades de la universidad, a toda la gente que está ahí, a quienes lleguemos a alcanzar a través de Antidogma y estos QRs y recursos de hipertexto y demás, que nos dijeras qué se debe de hacer, cómo enfrentar estos mundos, por qué la perspectiva de género es importante, ¿no? ¿Cómo la podemos pues impulsar todavía más? El feminismo es algo fundamental porque sigue habiendo una gran desigualdad. Aunque las leyes hayan cambiado, eso no quiere decir que en la realidad muchas cosas hayan cambiado, ni en la relación de poder con los hombres, ni en el haber aceptado las historias que nos contaron de cómo ser como mujeres. Entonces creo que es muy importante seguir hablando. Nos tomó 10,000 años construir el patriarcado. Nos va a tomar un rato deshacerlo. Sí. Pero yo creo que en México además se tiene que hablar desde el feminismo siempre, o no puedes hablar de otra manera que no sea también hablando de raza, de clase y de todas las otras desigualdades, porque a fin de cuentas es una que nos va visibilizando las demás y muchas veces nos toca estar en una como opresoras y en otra como oprimidas. ¿Y cómo vamos cuestionando eso para que sea parejo para todo el mundo? Claro. Entonces el ir cambiando eso. Yo lo que les diría es que pues que le entren. Yo creo que, por ejemplo, toda esta cuestión de lo del violador eres tú, lo que nos está hablando es de una juventud que se la está creyendo, que se la está creyendo que tienen poder y está en sus manos cambiar las cosas. Entonces, de que no tengan miedo para hacerlo, de que se metan a gestionar, que se diviertan mientras la están haciendo, porque si no está de la fregada. Claro. Pues, Mónica, un enorme agradecimiento enorme de la Universidad de la Comunicación, de la revista Antidogma y también a título personal. De verdad, muchas gracias por tu tiempo y por esta deliciosa charla. Y te seguiremos la pista per secula seculorum. A ustedes, porque pues lo importante es que desde todos los ámbitos estemos trabajando estos temas. Así es. Gracias, Muchas gracias, Mónica. De nada.